El cuarto de los ratones es ese lugar para pensar, para soltar, para dejarse ir, donde recordar lo que eres sin importar lo que haces. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales @cuartoratones y en nuestro canal de YouTube, El Cuarto de los Ratones Podcast. Céline Girardon es licenciada en Ingeniería Mecánica, nacida en Francia, y tras pasar por Alemania y Suiza, decidió venir a España para quedarse a vivir. Tras años de trayectoria profesional, decidió dar un giro a su trabajo y emprender un camino que pasa por los baños de bosque. Hoy se sienta en el sillón de Capitoné para conversar con nuestro anfitrión, Pablo Sangiao. Bienvenidos al Cuarto de los Ratones. Y entonces te encontraste con un compañero de cuando trabajabas en empresa. Exactamente, aquí delante. Aquí delante. Unas Qué bien. casualidades, no casualidades. ¿Y qué te pregunta alguien que hace tiempo que no te ve y te recuerda de un organigrama más empresa? A ver, primero yo creo que es sorpresa, de ¡ay, tú aquí! Y luego, no sé, empezamos a hablar ya como si nos hubiésemos visto ayer. Es como, en eso sí, igual algo que heredé, que es ese trato como de cercanía que hace que, bueno, sigue habiendo esa cercanía. Claro, no estás en el día a día, pero preguntas por, pues, qué tal te va, y te empieza a contar, pues, ya el día a día, los compañeros. Bueno, nos vemos en breve porque iré a la cena de Navidad, entonces... ¿Sigue siendo las cenas de Navidad de la empresa? Bueno, es el primer año. Ah, es el primer año Pero todavía bueno, que no estás. a ver, Vale. Ahí lo que está claro es que el hecho de la pandemia, COVID, etcétera, ralentizó mucho todo esto, porque si no, claro, yo tengo muchas cenas de Navidad, porque tuve muchas empresas, y es verdad que en todas las empresas seguimos con, bueno, unos grupos o unos momentos donde nos encontrábamos 1 o 2 veces al año de tomar algo, ponernos al día. Al final, a ver, la industria aquí es un mundo pequeño, pero ahora que estoy incluso cambiando de sector es lo mismo, es otro mundo pequeño. Al final te vas encontrando con la gente, todo el mundo cambia de sitio, cambian de puesto, cambian de empresa y nos vamos encontrando. Entonces... Porque tú por el acento eres de Monforte o por ahí, ¿no? Casi. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Francia, nacida en Lyon. Y bueno, el recorrido un poco, bueno, nacida francesa, como suelo decir, y gallega adoptada. Pasé por Alemania, por Suiza, viviendo, y llegué a Galicia y con las ganas de, bueno, quiero dejar la maleta, porque después de mudarme mucho en Francia, viajar y estudiar fuera y estar cada 6 meses cambiándome de residencia, la práctica. Cuando llegué a Vigo era como, vale, yo aquí 2, 3 años mínimo, como que quiero dejar de mudarme. ¿Y llevas? 19 y medio. Nada. 2 o 3 años. Yo era como mínimo 2 o 3 años, era como el mínimo propósito para cuidarme. Y el primer mes realmente era como una cata de si estoy a gusto, yo aquí me quedo. Y si no, bueno, me volveré a Alemania. Era un poco el plan. ¿Y estuviste a gusto? Realmente yo creo que me atrapó Galicia. ¿Y qué te atrapó de Galicia? Buah, no sé, la sensación de el paisaje, yo creo que sí, lo verde, el mar, montaña, lo verde, lo azul, las playas, y luego la gente que poco a poco fue como un conocerse y de repente como cuidarse. Yo recuerdo ¿Pero a los notaste la pocos... diferencia de la gente? O sea, el trato es distinto. ¿Fue más difícil? Bueno, aparte si viviste en Suiza, en Alemania, ¿en dónde te costó más? No me cuesta.
Claro, ahí tengo un super don, que es que me adapto y sí que me gusta conocer gente, me gusta conectar y eso pasa por entender que donde estás o donde llegas es entender qué está pasando y luego yo decido si me quiero quedar o no. No intento cambiar a la gente de aquí, ni la gente de Alemania, es decir, cada lugar vive de una manera porque su historia hace que vive de esta manera. Y la historia son muchas cosas. Es como es lo que es la geografía, el paisaje, cómo son las personas, qué historias tuvieron desde hace 100, 200, 500 años. Entonces, claro, todo esto hace que la gente hoy tiene la historia que tiene y la forma de ser que tiene. Entonces, con esto tú llegas, yo llego, lo observo y me adapto. Que me siento bien con lo que está pasando, me quedo. Que no me siento bien, me buscaré otro sitio donde ir. Y para empezar, cuando empezaste, ¿por qué empezaste a viajar? ¿Por qué te vas a Suiza o a Alemania? ¿Te vas por necesidad? ¿Te vas por...? Bueno, necesidad igual es otro tipo de necesidad, igual es una necesidad interna. ¿O te vas porque quieres cambiar, porque quieres evolucionar, por necesidad económica? ¿Por qué te vas? A ver, viajar, siempre viajé con... Bueno, para mí pequeños viajes eran como excursiones que siempre me gustó. Descubrir, ampliar mundo, descubrir zonas nuevas. Entonces, al principio, claro, de pequeñita, recuerdo, pues, con 6, 7 años ya con el cole nos íbamos una semana pues, a la montaña, otra semana era como un castillo que tenía como un parque y estábamos una semana pues, en dormitorios, explorando la naturaleza, viendo pues, fauna, flora. Entonces esto ya como, no sé, algo que me gusta. Claro, con los estudios, bueno, adolescente, ya en el instituto, tuve la suerte de estar en clases donde se organizaron los viajes internacionales que hubo, que claro, trabajábamos para esto también, de pues lo típico, vender pan chocolate o croissants o bollería. O sea, que esto es igual en todo el mundo. Eso es igual en todo el mundo. Lo Muy típico, fin de curso. claro, vendes Bien. cosas, haces ahí bote y con eso nos íbamos de viaje fin de curso. Entonces nos fuimos a Italia. Luego estudié latín, nos volvimos a Italia, me fui a Alemania ya con viaje como intercambio, entonces ya con 15 años y luego a Inglaterra, de viajes cortitos. Los idiomas siempre me gustaron porque lo mismo, claro, hablar en varios idiomas, eso siempre mola. Y llegó el momento de la universidad, claro, yo seguí estudiando en Lyon. Lyon tiene muchas opciones para estudiar. Estudiaba ingeniería ya, mecánica, el primer ciclo. Y bueno, por los estudios hice 2 años después de bachiller, el primer ciclo en Francia. Y ahí tenía como que buscar otra universidad para seguir el segundo ciclo. Entonces, ahí fue cuando me fui a Alemania. Y fue como muy, entre comillas, repentino, porque no estaba en mis planes. Yo me fui a hacer mi práctica de primer ciclo 3 meses a Alemania, volví, había postulado, pues eso, mandado al final inscripciones a muchas universidades, vas por, pues depende, algunas con concurso, otros por orden de notas, y de ahí algo me decía por dentro, yo ya estaba pues trabajando en verano, siempre trabajaba de ETT o lo que sea en fábricas, y... Pero trabajando de lo que estudiabas. No, trabajando de lo que podías. Trabajar de ganar dinero para Vale. poder estudiar, haciendo piezas, cortando lechugas, lo que toque. La ETT, claro, lo que es el trabajo temporal en Francia funcionaba bien. A día de hoy es más difícil, pero yo con 18 años, antes pues haces trabajos más de cuidar niños, dar clases particulares, etc. Pero luego a los 18 vas a un ETT y te llaman para días sueltos, para vacaciones, y siempre estás como con contratos y ganas dinero. O sea, que estabas estudiando, pero estabas estudiando y trabajando a la vez. Sí, pero no a la vez. Hay gente que estudia y trabaja durante la misma semana. Yo siempre prioricé. Yo estudio durante el semestre, es decir, 2 meses, pero en cada vacaciones, Navidades, febrero, abril y todo el mes de verano, todos los 3 meses de verano, yo ahí sí que buscaba como más trabajar intensivo, no estar compaginando un contrato de 10 horas semanales en una pizzería y estar estudiando a la vez me parecía más difícil, entonces prefería como o estudio o luego trabajo. Entonces eso sí que lo fui haciendo. Y ahí pues nada, ¿cómo me fui a Alemania?
algo me decía dentro que todas las escuelas donde yo me había apuntado, pues algunas me aceptaron, otras me rechazaron, y yo estaba diciendo, yo ahí no me veo. No me veo, no sé por qué me apunté a esto, pero no me convence del todo, me empezaron a mandar temarios, etc. Y yo decía, hay algo que no va. Lo escuché, llamé a mi universidad y le dije, mira, era pues eso, justo el cierre de, imagínate, el 10 de julio o algo así, de tengo esto encima de la mesa, no sé qué hacer, no me vale nada. Bueno, eso, llamaba no sé para qué, pero ayúdame. Ayuda desesperada, por favor, ¿no? Por favor, dame una pista. Y me dice, bueno, tú te irías a estudiar a Alemania. Y yo, bueno, no sé. Me dice, bueno, a ver, una cosa es, como no hiciste tu inscripción en febrero, cuando se piden las becas, igual te puedes ir a Alemania, pero te vas a ir sin beca. Y yo, vale, pero yo estoy trabajando. Entonces, trabajo todo el verano. Con esto yo me puedo ir. Entonces, venga, me voy a Alemania. Pero hoy no te lo puedo decir, porque claro, justo yo cierro hoy, pero Alemania está, entonces luego ellos vuelven no me acuerdo, era el 8 de septiembre. El 8 de septiembre lo vemos, y yo, vale, me voy a Alemania. Y el 8 de septiembre, pues eso, volvieron ellos de vacaciones, llamaron a Alemania, les dijeron que para estudiar no había problema, pero que ellos no dejaban que me fuera a estudiar ahí si no me encontraban una habitación de estudiante, porque si no era un tema muy difícil de encontrar ahí y no dejan que alguien se vaya pues, del extranjero a la universidad donde podía ir sin habitación. Entonces me buscaron una habitación y al día siguiente me llamó, me dijo, mira, ya está, ya tiene una habitación, te puedes ir a Alemania, tienes que estar ahí en 3 días. Y yo, vale. Me voy a Alemania. Es curioso, porque de todo lo que dijiste hay un par de cosas que me parecen curiosas. La primera es que trabajes a la vez que estudias, no a la vez, aunque que trabajas para estudiar. Eso no sé si habrá mucha gente que lo haga. Y la segunda es que yo recuerdo, porque pues no sé si nos separa mucho la edad, la edad no sé si nos separa mucho, pero por lo menos aquí era como que la gente se metía en carreras casi sin o es mi impresión, que se metían en carreras casi sin testear la carrera o sin saber lo que iban a estudiar. Tú, en cambio, te leíste te estudiaste lo que ibas a estudiar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, a ver, con el tema del estudio, claro, a ver, sales del bachiller, yo había hecho ya un bachiller tecnológico con mecánica, electricidad. Me iba al primer ciclo, que era para ser técnico en mecánica, es decir, sacas un diploma. Es decir, en Francia hay muchísimas vías para estudiar. De hecho, es imposible conocer todas las formas que tienes de llegar, por ejemplo, a un bachiller más 5 años, por decir un nivel de estudio, pero hay 1000 caminos para llegar. Entonces yo lo que hice era, pues eso, una universidad donde yo sabía que a los 2 años tenía un diploma, no un algo de si te quedas a medias no tienes nada. Y con esto vuelves a entrar en otras escuelas y entonces tienes que volver a hacer una selección y ellos hacen una selección contigo. Entonces, claro, ahí me leí porque tenía unas muy estándar de, bueno, segundo ciclo de ingeniería mecánica en Grenoble, en Lyon, había otras ingenierías que tenían pues cada uno su ranking de ingeniería en Francia y dices tú, vale, ¿qué hago? ¿Una ingeniería de nivel bajo o me voy a hacer fuera algo que es totalmente diferente? Porque claro, al final si hago una ingeniería normal, pero de nivel bajo, porque claro, a las muy alto nivel, pues no llegué o ni mandé, porque tampoco me mola la competitividad. Entonces, la gente que entra en estas ingenierías va con otra mentalidad. Entonces, ni me veía ahí. Pues entonces eso hace que, pues efectivamente, cuando vuelves a ver el abanico de opciones que hay, miras un poco, pues, a ver, el titular, ves un poco los temarios de los 3 próximos años. Y el que más me llamaba, claro, los muy estándar, era muy estándar, decía, vale, pero ahí de repente era como plof, muy plof. Y luego había una que me llamaba más porque era con pues estas partes que son, haces la mitad en una empresa, la otra mitad en la escuela, vas lo que llaman en alternance, aquí tiene otro nombre, no me acuerdo, el dual o algo así. Y
Y entonces era como una que me llamaba la atención. Y realmente, ahora que lo pienso, me hace gracia, porque era como muy de robótica, automatización y eso. Y yo decía, no, es que yo soy de mecánica, yo quiero mecánica. Y había algo ahí como que me decía, no sé, esto no es el camino. Entonces ahí fue cuando me frené, porque claro, ahí iba con mucha ilusión, era una escuela media privada, entonces todo lo que iba a trabajar en verano me iba a servir para pagar esto. Y yo decía, realmente es lo que quiero, en eso quiero invertir. Y ahí fue cuando de repente dije, no, ¿y si me voy fuera? Y entonces ¿Se ve ahí fue distinto las elecciones cuando tienes que pagarlas tú que cuando las pagan tus padres? Bueno, yo creo que esto es lo que te educan de pequeño. Creo que en mi caso lo paguen mis padres. Siempre fui muy responsable con el dinero y tuve una conciencia de qué se puede hacer con el dinero, igual que con tu tiempo, muy pequeña, con mucha responsabilidad en eso, de que te dejan el dinero, de bueno, pues sabes que puedes ir a comprar un montón de cosas, pero a mediodía comemos a ver qué compras. Bueno, pues igual la primera vez compras solo galletas, al final tenemos hambre y a la siguiente compras pollo y pan, ¿sabes? Claro. Entonces esto, no sé, poco a poco yo creo que el tema de estar involucrada en la vida familiar hace que bueno, en mi caso no diferencia el hecho que lo quiera invertir yo o mi madre y la familia en sí, pero porque al final podía yo decir, vale, trabajo y pago esto y a cambio pues ella me paga la gasolina o el seguro del coche o lo que sea. Es decir, es tema de un poco cómo se mueve el dinero y para qué es. ¿Y Alemania? Alemania sin saber alemán. Sí, sabía alemán. ¿Cómo se afronta eso? Que hay que ser muy osado para irte a un país sin saber su idioma a estudiar, porque si vas a vivir poco a poco te puedes integrar y puedes hacer tal, sí. Pero para ir a estudiar tiene que ser muy jodido. A ver, el alemán es un idioma que se practica, se aprende. Es muy matemático, me gusta mucho el alemán, pero sí lo había estudiado. Yo empecé el alemán con 11 años porque no quería estudiar inglés. ¿Y por qué no querías estudiar inglés? Pues porque había sido una de esas clases con 8 o 9 años de prueba en Francia de vamos a meter inglés en el colegio y no sé, me llevé un mal gusto, algo pasó, no recuerdo lo que, recuerdo el libro que tenía y eso, pero cuando a los 11 años me preguntaron diciendo que en mi colegio podía elegir alemán o inglés, yo dije alemán. ¿Me dejas elegir? Yo elijo alemán. Y claro, ahí está cómo llegó a España. Porque claro, con esto del alemán, luego mi siguiente paso era que yo quiero aprender español. Pero como yo había aprendido alemán en el cole, solo podía aprender inglés. Era como, no, tú estudiaste alemán de primer idioma, por lo tanto el segundo tiene que ser el inglés. O sea, el inglés tenía que estar. Tenía que estar. Y luego, como empecé a estudiar ciencias, no podía meter un tercer idioma, porque ya no había espacio en la agenda. O estudias letras o estudias ciencia. Y yo no, yo quiero ciencia y quiero español. No puede ser, porque estaba el alemán y el inglés. Entonces era como... Ya está la rarita, la rarita pidiendo cosas raritas. El inglés para mí fue como es algo que, me gusta hablar, pero reconozco como una piedrecita, porque siempre me lo metieron con calzador, de dejarme meter otras cosas antes. Entonces, no lo disfruté tanto. Había como una llamada a la libertad ahí ya. Mucho. Bien. Me está así. Esa Celine. Sí. ¿Y estudiaste en Alemania, te licenciaste, o sea, te conseguiste la ingeniería en Alemania? Sí. ¿Y ya pasas para España, trabajas en Alemania o te mueves? En Alemania hice prácticas. Trabajé luego en Alemania desde Galicia, es decir, sigo con contacto con Alemania de manera pues cíclica. Y me vine el último semestre, acabé todas mis asignaturas en Alemania. ¿Y ahí eres ingeniera qué, al final? Maschinenbau, que es mecánica. Sí, mecánica y organización en equivalente aquí. Sería como un poco un mix. ¿Y Suiza por dónde se quedó? Porque dijiste también Suiza. Por una práctica. Ah, eso fue por práctica. Sí, vale. en Suiza alemana, que tienen pues el suizo alemán, que, con otro acento y dialecto, es como, lo vas pillando también, vas abriendo la mente. ¿Cuántos idiomas hablas ahora?
Bueno, a ver, hablar... 27. No, porque al final estudié ciencias. Bueno, No vale. se puede saber de todo. No, a ver, hablo español, castellano, alemán, francés, inglés, el portuñol, es muy, muy valioso. El gallego lo entiendo porque al final, a ver, son muchos años. No lo suelo hablar, no... Quedaría un poco raro, ¿eh? Empecé a Tengo que hablar. decir que quedaría un poco raro. Claro. Me iban saliendo cosas después de más de un mes en obra. Cuando ya lleva, por ejemplo, las obras en Alemania, ahí es cuando, después de estar un mes con mucha gente de la obra, claro, que vienen conmigo de España, y entonces nos vamos a Alemania, convivimos, comemos juntos, estamos en la obra. Entonces ahí les digo siempre, a ver, no os cortéis, seguir en gallego, que yo llega un momento que es como que, a ver, entiendo todo, pero a mí no me sale porque en casa no lo hablo. Entonces, ahí sí que empieza a salir. Tengo que estar como en inmersión, al final no hay más que la inmersión y sin la inmersión, pues sí, O sea, la mejor forma de aprender un idioma es vivir en el sitio. A ver, eso es lo óptimo, claro. Es que no queda otra, pero bueno, no queda otra siempre y cuando tu carácter se abre a ello. Si lo pasas mal, pues igual no es la mejor opción. ¿Qué tipo de carácter hay que tener? A ver, creo que hay rasgos o cosas que se puede, pues que facilitan la integración o el pasarlo bien. El no tener vergüenza y apartar los miedos y tener la mente abierta. Qué fácil lo dices. Pues ya sabéis, chicos, el tip de hoy es: si queréis trabajar en otro país, no tengáis vergüenza, apartad los miedos y un poquito de jeta. Y ya está. Sí, ¿Cómo se apartan los miedos? ¿Hay que vivirlo de base? ¿Se puede trabajar? ¿Se trabaja? Yo sé que tú crees que se trabaja todo esto. Pero puedes decir un día: voy a apartar mis miedos y me voy a ir a vivir a Alemania y a aprender el idioma. A ver, está el para qué también, el propósito. Es decir, ¿qué te motiva? Pero ahí podemos discutir, ¿eh? Porque está el para qué. Claro. Pero como los por qué sean muchos, tenemos un problema. También. Que es el tema. Pero igual para llegar al para qué hay que pasar por muchos porqués primero, ¿no? ¿El por qué vas? No sé. Esto en tu ámbito, Bueno. o en tu ámbito, o lo que tú estudiaste después, esto ya llegaremos a lo que después, para que lo entienda la gente, el por qué va a hablar de tus creencias y el para qué va a hablar del propósito o de los valores que tienes. Va a abrir sí. el por qué cierra y el para qué abre. Sí. Yo tengo la idea, o tengo esta creencia de que estamos en un mundo que tenemos un exceso de para qués. Y creo que los para qués están muy bien, pero que hay que pasar primero por los por qués y no dejarlos atrás en la mochila. Yo creo que llega un momento también que es como tenerlos ahí, observarlos y no hacerles tanto caso. Es decir, es un conjunto. Al final hablamos de sistema y ahí sí que de ecosistema. Es conectar con todas esas partes y lo que sí que al final es qué te mueve por dentro. Yo ahí hace poquito empecé como ¿Y qué te movía a ti por dentro? Bueno, esto de la curiosidad, la autonomía, la libertad, el descubrir, el aprender, siempre para mí son cosas que sí que me gustan mucho. Y a la vez reconozco que para mí el hecho de decidir irme no era difícil. No fue algo que, todo lo contrario, era, wow, genial, pues esta opción se me acaba de abrir y voy. Y, tengo que hacer la maleta rápida. Pues venga, hacer la maleta. Y en 3 días, pues echar gasolina y coger el coche y marchar. Y ya, y no había GPS de aquella, cogías un mapa y para allá. Y ya está. No, y llegas y luego, pues, a ver, la llegada es como en cualquier país. Hay que asentar. Al igual que... Entonces podríamos diferenciar entre esos viajes o el mudarme de ciudad o de país. Podemos diferenciar entre la gente que lo hace por un para qué y la gente que lo hace escapando de. Sí. A ver, son 2 energías muy diferentes. ¿Nunca te fuiste escapando de? A ver, igual si empiezo a rascar mucho, ¿para qué me fui de Francia y no quiero estar en Francia? No
no es que escape, lo que está claro es que soy consciente de lo que puedo cambiar y lo que no. Y ahí hay algo que es que en Francia en sí no estoy bien. Bien. Y ahora volví mucho por trabajo, al igual que desde Galicia, que llevo, pues eso, casi 20 años. Y desde el primer año ya empecé a viajar por trabajo por toda Europa y muchos proyectos pues en Alemania, en Francia y luego pues Polonia, Hungría, República Checa, etcétera. Pero reconozco que a Francia voy arrastrando un poco los pies. ¿Te cuesta volver a casa? O sea, a casa, a tu Es que país. Claro, porque ahí voy, yo voy y sigo yendo a Francia, claro, puedo ir de vacaciones 4 días de turismo. A ver, siempre se descubren lugares muy bonitos y al igual que España, en la diversidad tanto de paisaje, cultura, comida, etcétera, pues más o menos la misma diversidad que hay en España, pues la hay también en Francia. Y siempre pues hay zonas que todavía no conozco, entonces sí que hacer turismo me gusta, estar con ciertas personas me gusta, me nutre, me enriquece. Ahora, de todos los sitios donde yo digo, pues el año que viene voy a viajar a Francia, voy para ver a mi familia. Claro, hay como un algo de si no, pues igual ya no iría, de no estar mi familia. Ahora que están viniendo ellos este año mucho a verme, pues este año no fui. Claro. Y está muy bien también, es decir, no lo echo de menos, no echo el territorio de menos. Hay muchas cosas que agradezco porque al final las viví, tuve la suerte de nacer en Francia. Creo que eso es ser consciente de la suerte que tenemos de haber nacido en Europa. En mi caso, de haber nacido en Francia, en los años en los que nací, de haber tenido la educación que tuve, la libertad que tuve y todo eso, pues agradecerlo. Tener la historia que tiene Francia, que a mí me trae, claro, una visión del mundo diferente a veces cuando hablo con gente de aquí, de Galicia. Claro, pero fíjate que es curioso porque sí que se tienen muy en cuenta los para qué a nivel individual, pero después hablas que cuando llegas a un sitio a nivel global, sí que buscas el porqué del lugar. Porque si tenemos claro que las personas o la forma de actuar de las personas o de ser tiene que ver probablemente con, diría Graciela, que estuvo sentada aquí, que tiene que ver con 7 generaciones que se están juntando y porque en realidad, fíjate, Centro Europa, no sé si a Francia le tocaría mucho, pero tiene una sombra muy grande, creo yo, por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Es como una estructura muy bestia, ¿no? ¿A qué te refieres? Yo creo, yo tengo la creencia de que Centro Europa es tan estructurada y tan... Fíjate, yo hace años lo hablaba con una chica que había vivido mucho tiempo en Suiza, que me decía que Suiza era mucho mejor que España porque en Suiza entras en un bar y nadie habla alto, donde los niños no entorpecen en clase, donde a partir de las 8 de la tarde no se pone la lavadora para no molestar al vecino. Entonces yo lo único que me preguntaba es ¿por qué le parece mejor Suiza que España? Le decía, pensaba yo, porque decía, joder, si no se puede hacer nada, coño. ¿Sabes? Es como que están encorsetados todo el rato. Yeah. Entonces, una vez hablándolo con una terapeuta me decía, ¿sabes qué pasa aquí? Que me pareció una explicación muy buena, que en realidad estas generaciones de las que tú hablas, Centro Europa, le está costando, estará trabajándoselo, pero está costando sacarse lo que es la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces crean una estructura muy fuerte para que no se desmadre nadie. Y vienen a desmadrar al sur porque es donde le dejamos. Bueno, no sé si lo relacionaría tanto con la Segunda Guerra Mundial. Eso para mí, ¿eh? Y Suiza es un caso aparte, porque aparte fue neutra. Es decir, Suiza es neutro. Está metidita ahí. Está metidita ahí en el foco. A ver, Suiza es súper estricto. De hecho, a mí, me gusta Suiza. Me reconcilié con Suiza estando trabajando en Francia hace 2 años o 3. ¿Por qué estabas enfadada con Suiza? A ver, mi llegada a Suiza fue dura, muy dura, porque me considero más latina que germana. Entonces, ahí sí que, claro, Francia tiene como 2 partes, que es, el sur más latino y el norte más germano, como se diga. Por historia, por miles de años de historia. Entonces, claro, estos rasgos marcan cómo actuamos, es cultural. Suiza
es más estricto que Alemania. Y es más estricto en que, claro, me llega a Suiza después de haber estado ya un año en Alemania. Es decir, pero en Alemania, para mí, siempre hubo algo que fue. En Alemania, pues eso, tiene ciudades limpias, la gente muy respetuosa. A la vez, si tú desbordas, bueno, pues te multarán y ya. Es decir, es lo que hay. Y lo aceptas. Te adaptas y lo aceptas. En Suiza te denuncian. Entonces... Esto es un vecino hijo de puta. Claro, yo llegué y es como, bueno, pues el primer día tienen un tema el territorio es muy pequeño, el tema de dónde aparcar, los coches, etcétera. Todo eso son temas que, bueno, complicados a nivel espacio. Entonces, bueno, tenía una habitación en una casa y claro, dejé el coche fuera, empecé a intentar hablar con el propietario para que pudiera pagar la zona para aparcar, pero a las 24 horas tenía papel en el coche que me ponía que me iban a denunciar. Esas son cosas que me pasaron en Suiza. Entonces, sí que le tenía como, bueno, no me sentía acogida. Luego tuve compañeros de piso suizos que, bueno, me ayudaron y tuve 6 meses muy, muy buenos, pero, bueno, esta llegada me pareció dura. No inmigrar o viajar, es decir, al final es inmigrar en el momento que empiezas a trabajar, empiezas a vivir realmente en el sitio, no estás de turismo. ¿Hay algún momento que piensas, me habré equivocado? No, porque no me arrepiento de nada al final. No, pero digo esos primeros días que a lo mejor no lo estás pasando tan bien, que dices... No, lo paso mal. ¿Qué hago en Suiza? No hay ningún momento de... A ver, digo, lo estoy pasando mal. O llegar al trabajo y claro, lo mismo, pues otra vez con el coche, de llegar y la empresa era grande. Claro, yo había ido en coche y resulta que solo la gente que vivía a más de 50 kilómetros podía ir en coche. Claro, yo eso el primer día no lo sabía y llegó un señor gritando ahí que de quién era el coche verde. Claro, tenía un Polo verde con matrícula francesa en el parking, que no sé qué. Y claro, entre esto, lo del piso, la chica del piso, que resulta que me tocó también, que me tuve que mudar a los 3 días. Bueno, fue un cúmulo de cosas que me eché a llorar. Necesitaba soltar y de repente, claro, él me ayudó, pero... me empezó a explicar qué estaba pasando, por qué no podía aparcar, por qué me entró gritando, y claro, no entendía nada de lo que me estaba pasando, pero bueno, luego ya... Es una actitud como de que tú tienes que saber la norma. Sí. No te voy a explicar nada. Primero te echo la bronca y después te explico. Sí, porque lo primero para ellos es cumplirlas. Entonces, claro, es como... tienes que cumplirla, claro, pero si no la conoces... a mí me cuesta mucho ver esos países porque lo decía, mira, yo conocí a alguien que decía que él cruzaba, esto lo hablaba con Carlos el otro día, que él cuando iba por la noche por el centro de la ciudad y tal, y llegaba a un paso de peatones y estaba en rojo, y aunque no pasase ningún coche, no cruzaba porque la norma está para cumplir. Uh-huh. Entonces yo sonreí, yo vi sonreír en ese momento y me dijo, ¿de qué te ríes? Y le dije que yo creo que los que cambian el mundo son los que cruzan en rojo. Entonces tienes que claro, porque en realidad si no haces movimientos distinto a como lo haga el resto... A ver, sentido común. Yo creo que ahí entra para mí la importancia del cuidado de uno mismo, el cuidado del grupo, el cuidado del entorno, es decir, qué consecuencias tiene tu acción. Cruzar en rojo, si no hay nadie, ¿qué consecuencia tiene? Ahora, igual cruzar en rojo cuando hay unos niños que están esperando al lado con sus padres, que le están intentando enseñar que hay que esperar que esté en verde, porque no son conscientes de toda la velocidad de coches que pueda haber, pues tiene otra consecuencia. Pero me hace gracia porque me recordó algo cuando eso ya más, no me acuerdo si fue antes o después, en Alemania, en Stuttgart, que sí que cerca de la estación de tren yo crucé en rojo en un sitio donde veía que no venía nadie, un callejoncito, tal, crucé y una señora me empezó a gritar en alemán, ¡te vas a morir, te vas a morir! Y ahora, ¿qué? ¿Por qué? Ahí viene un coche y no lo estoy viendo y no, y era eso, estaba cruzando en rojo y no me denunció, sino ya me estaba diciendo que me iba a morir, que no, era mejor que no lo hiciera. Fíjate cuánto miedo, ¿no? Entonces, ¿cuánto bueno, miedo? ¿Te vas a morir por cruzar en rojo? No, te vas a morir si viene un coche. Claro, exactamente. Entonces en eso sí que me reconozco como más latina, más espontánea.
Y por eso lo de llegar a España, siempre que me había quedado con eso de aprender español y llegar a España. Y cuando llegas a España gustó. ya es como una excursión de fin de curso, es España. Y bueno, no, a ver, mira, la excursión de fin de curso la vivieron más mis amigos que yo, porque yo llegué de Erasmus aquí. Y fui la primera alumna de industriales. Es decir, había gente que estaba de Erasmus en industriales. Fuiste la primera alumna. Sí. Pero incluida la gente de aquí. De ¿Eres la única chica? De Erasmus. Ah, de Erasmus. De Erasmus. Ah, vale. Es decir, venían 300 Erasmus. Yo llegué en 2003. De los 300 Erasmus, pues todos estaban en traducción, económicas, etc. Había gente en industriales que hacía el proyecto de fin de carrera, que había 2 o 3 personas que estaban ahí en proyectos. Y yo fui la primera alumna de Erasmus en industriales. Entonces, bueno, ahí me soltaron. De hecho, yo llegué a administración el primer día y no sabían qué hacer conmigo. ¿Qué vas a estudiar? Y yo, pues no lo sé, lo que me digáis. Y entonces me pusieron en un ordenador y yo no entendía nada. Yo no hablaba español, yo sabía decir mi nombre y la hora. Y ahí está, ¿sabes? Entonces, era como, bueno, ponte en el ordenador a mirar todas las asignaturas y a ver dónde te quieres apuntar. Y entonces, bueno, fui ahí un poco a voleo y elegí asignaturas. Y entonces, claro, esto me encantó porque yo venía a aprender español. Entonces, a estar como un poco el bicho raro de la universidad, pues empecé a conocer pues mucha gente de aquí que estaba estudiando ya desde hace años, claro, en quinto, sexto curso de industriales. Entonces coincidí con gente que estaba haciendo la carrera y todos mis amigos son de industriales, chicos, chicas, y ahí, pues claro, ellos vivieron el Erasmus conmigo, porque era, a ver, Celine, ¿jueves qué? ¿A qué fiesta vamos? Y entonces, claro, ellos hicieron un Erasmus en Vigo sin salir de Vigo. Y nada, siempre muy gracioso cuando recordamos esos tiempos, porque era eso. Es decir, yo no quería estar con los Erasmus en sí, porque yo quería aprender español, busqué un piso donde no había Erasmus. Es decir, todo lo que hacía era para quedarme, porque los Erasmus se van. Al final o te integras o haces una vida que no es una vida de aquí. Y yo no quería eso, no quería una vida tipo, claro, de aquella además estaba la película esta de, ¿cómo se llama en español? Que el auberge español, La Casa de Locos, que justamente era eso, los Erasmus que iban a Barcelona y vivían un año de Erasmus y un piso con un alemán, un inglés. Bueno, todo esto está muy bien cuando te vas, pero si tú te quieres quedar... No conectas con la gente, no conectas con la vida de verdad de aquí, no conectas con el territorio. Y yo vaya donde vaya, conecto con todo eso, porque me parece importante, me vaya un mes o me vaya más tiempo. Pero es curioso, porque habiendo elegido una formación tan estructurada, la vida siempre te llevó de forma desestructura. Es en plan, elige las asignaturas ahí sin saber el idioma, me voy a no sé dónde y no sé qué voy a estudiar, cuando queda un día para matricularme no tengo ni puñetera idea todavía lo que voy a hacer de mi vida, en 3 días me voy. Parece, porque aparte si nos vamos a ciertas ramas que tú estudiaste o que yo sé que tú estudiaste o que te molan, la elección de una carrera como ingeniería habla de una estructura fuerte. Sí, es que ahí me lleva donde llego hoy, que necesitamos las dos cosas. Y somos las dos cosas. Para mí está el equilibrio, claro, de estructura y flexibilidad. Ya, pero bueno, pero yo comprendo que a lo mejor te das cuenta de que necesitas las dos cosas después de un bagaje tremendo, pero es que tú te movías con 18 años en formaciones estructuradas, pero con una desestructura maravillosa. A ver, siempre conecté mucho con mi yo de dentro, es decir, con las sensaciones. Es que eso es lo que me llama la atención de ti. Y que hablaba... siempre conectaste mucho con yo, sí, pero elijo ingeniería. Eso que hay dentro, si hace ruido o no, si lo que consigo decir así hoy. ¿Lo ves como una máquina, lo de dentro? ¿Lo ves como ingeniera mecánica o como espiritualidad? No, es la vida. Yo creo que conecto con la vida, que mira, ahí hay un tema con las nuevas organizaciones y la nueva forma de llevar las organizaciones hoy. Y en el libro de Frédéric Laloux, que habla de la organización liberada, el modelo TIL, habla de la vida que tiene que ser vivida a través de mí.
Queramos o no, unos hablan de destino, hablan de estoy en el camino o no, pero es que eso es cubrir nuestras necesidades y estar alineados. Pero bueno, estar en el camino, ¿no? Supongo que dependerá de la sensación simplemente. O sea, no sé si simplemente, pero es una sensación saber que estás en tu camino. Claro, y puedes escucharlas o no. Entonces, claro, si pues eso, esta sensación hace que tomas una decisión u otra. Joder, entonces entonces se podría decir que eres una ingeniera demasiado meticulosa que tomas más premisas que el resto de los ingenieros. ¿O lo contemplas más datos? A ver, creo en la sistémica. Sí, creo que percibo o veo cosas del sistema. Me da muchas señales siempre y esto... A ver, estando muchos años en obras, que me encantan las obras, me encantan las grúas, me encantan estas obras grandes, el hecho de haber estado años en el metal y montando estructuras, montando pues vigas grandes, es decir, todo esto me mola un montón. Y claro, cuando ves una obra, ves máquinas, ves personas, algunas que conoces muy bien porque son de tu equipo, otras que no, porque al final en obras que son automoción, en clientes grandes, convivimos muchas empresas. Se mueven muchas cosas y claro, todo esto es verlo siempre desde el tema del el objetivo que es acabar la obra en seguridad, en tiempo y en seguridad, es decir, pero primero en seguridad. Y si no hacemos una pausa, si no tenemos que parar un momento, tenemos que hablar, tenemos que abrir una conversación cuando ves que la dinámica, el no palpable, empieza a haber tensiones, empieza a haber cosas que no, cuando no fluye, no fluye. ¿Y esto qué es? Riesgo de accidente. Entonces, eso pasa lo mismo en un restaurante, en una cocina, pasa lo mismo, es decir, al final tú manejas herramientas, te mueves en espacios con mucha gente, siempre hay riesgos. Entonces, sí, eso me da siempre, no sé, una forma de llevar los trabajos, pues no sé, la forma que tengo yo de llevar los trabajos. Creo que con este sensor siempre encendido, de vale, el objetivo está ahí, pero es que el primero es que volvamos todos sanos y salvos a casa. Entonces, ahí está el sentido común también. ¿Ahí te tienes tropezado con otros ingenieros que piensan distinto o pensáis todos así? Ya está, siguiente pregunta. Vale, a ver. Siguiente pregunta, ya contestó. Yo creo que ahí depende mucho de los valores. De los valores y también del para qué trabajas. ¿Qué quieres demostrar o no? Claro, ¿qué es más importante para ti? Y entonces tu forma de liderazgo, claro, va a cambiar mucho. Y después, cuando estás en Vigo, trabajas en empresas siempre de ingeniera. Pero ¿en qué momento? Porque yo te conocí, voy a decir ahora en qué momento la conocí. Yo te conocí en un curso de programación neurolingüística, no sé si era el primer curso que hacías de desarrollo, o de autoconocimiento o terapéutico. Y después sé que pasaste por biodescodificación, por algo así y tal, pero ahí estabas conociéndote. Pero la hostia de repente aparece cuando Céline empieza a trabajar en un ámbito o empieza a desarrollar en un ámbito una empresa o un proyecto totalmente contrario a la ingeniería. No contrario, pero sí que es estructura, contemplación. Con estructura. Sí, bueno, pero contemplación. La estructura siempre es necesaria. Están los dos ámbitos, eso lo dices tú. Vale, pero es raro. No sé si es raro, pero es llamativo. Bueno, creo que necesitamos repensar las organizaciones. Es decir, realmente el camino que me llevó a eso, después de, pues eso sí, casi 20 años en la automoción, 15 estando en proyectos y como jefe de proyecto, pues estás con personas trabajando con un objetivo común, que no es común cuando no se habla. Porque... No, pero no.
Pero espérate, porque vamos a decir lo que es. Porque Vale. la apuesta me parece muy arriesgada. Porque yo este movimiento lo tengo visto más veces. Entonces, si tú ves ese movimiento y de repente dices, no, un ingeniero que de repente se hace cursos de consultoría o de mentoring o de coaching o de algo. Bueno, empecé por eso. O empezaste por eso, pero acabas con un proyecto que desde fuera, yo te digo desde fuera, a lo mejor desde Sí. mi punto de vista, es, qué guay, qué osadía. Qué osadía, ¿no? Que es, habla del bosque. Sí, Habla vale. del bosque. ¿Qué Entonces, es habla del bosque? Vale, entonces vamos a ir en orden y Venga, me vamos en orden. reencaminas. Venga, Porque vamos en orden. Trabajamos en automoción, no sé qué, y de repente aparece ¿en qué momento aparece lo que es el autoconocimiento, el desarrollo o el mundo terapéutico? es que no llegó realmente, no fui por eso. Claro, es que no fui por eso. El tema fue que para mí, y hoy soy capaz ya de decirlo más corto, en 2015, para mí ahí hay un hito que fue ver que en los proyectos me estaba costando trabajar con las personas de los proyectos. Por temas que no compartía a nivel de valores, de cómo se estaba trabajando, las culturas empresariales que se mueven, etcétera, de esconder información, competitividad, no trabajar juntos hacia un mismo objetivo, que es que si el proyecto va bien, la empresa va bien, yo voy bien y todo el mundo va bien. Es decir, no sé, sentido común. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar herramientas. Empecé, claro, yo siempre me seguí formando, la formación continua es algo que siempre estuve haciendo, pero me formé pues mucho en project management, hice muchos cursos, siempre seguí formándome, metodologías ágiles, etcétera. Pero había algo humano ahí que falta. En todas las formaciones que son más metodológicas a nivel de gestión de proyecto o tecnología y que no hablan de las personas. Entonces, ahí empecé a leer. Fueron las primeras cosas que fui leyendo realmente y era el libro de Goleman, si no recuerdo mal, de la inteligencia emocional. Entonces, esto fue como lo que me abrió una puerta de, vale, yo quiero llevar los proyectos que llevo, bueno, a mi manera, eso siempre lo hice, pero con más herramientas de cómo llevar mejor el equipo y conseguir trabajar más fluido, más fácil. Entonces, bueno, empiezo por lecturas. Luego empecé con los MOOCs, que esto fue para mí un descubrimiento, todos los cursos open source que había, muy, muy, muy ricos. Hay cursos pero muy buenos, online, propuestos por universidades, de los cuales podías, pues empecé a tantear un poco muchos cursos. Pensando... Pero mira que bien, podemos parar un segundito, mira Sí. que bien, porque fíjate que ese tipo de cursos, qué guay como lo eliges. Porque tú lo que buscas es la información, Sí, no el título. sí. Vale. Eso, información. Porque yo creo que la mayoría de la gente busca la justificación de que hice el curso. Puede no vivir ser. el curso, a lo mejor. Es mi creencia, también te digo. Vale. Pero que es como, yo ya tengo Bueno, esto lo vimos muchas veces, a lo mejor en cursos, donde tú me conociste, que hay como una presión para ver cómo puedo sacar el diploma, cómo no, en vez de estar Sí. pendiente de lo que estás aprendiendo en el curso. Claro, no, yo ahí iba por los MOOCs de abrir a cosas diferentes, un título de un curso que me llamase la atención, pues venga, me voy a hacer eso. Bueno, me hizo uno de aguas residuales, Es decir, hice de todo, de temas de ingeniería, pensando en irme igual a hacer un máster de energía renovable. Tiene pinta divertido, ¿eh? Un curso de aguas residuales tiene pinta Sí, de muy sí, divertido. sí. Bueno, mira, es que, claro, con el tema de las depuradoras y todo eso, de cómo decanta pues, las aguas sucias, y bueno, me parece súper interesante. Entonces, bueno, ahí aprendí cosas también. Pero veía que la ingeniería es como, vale, bien, está ahí, seguirá estando, y sigue habiendo gente que apuesta por ello. Y de repente empecé a descubrir que, claro, había cursos como de creatividad, coaching, neurociencia, que empezaban a emerger y ahí, wow, ahí empiezo a tener cosas que me ayudan. Me ayudan a entender cómo funcionan mis compañeros de trabajo, cómo funcionan ciertas dinámicas que hay de repente en reunión con 2 o 3 personas, que me ayudan a entender para qué hacen las cosas la gente, las cosas que hacen. O poder preguntar de alguna manera para qué lo hacen y poder desbloquear situaciones. Entonces, con esos cursos, pues empecé a buscar luego cursos pues como un poco más largos, más reconocidos, y me empecé a enfocar, pues eso, hice un posgrado en gestión de personal, y ahí pues ya venía también temas de coaching,
un poco de programación neurolingüística. Y bueno, seguí rascando, hice varios cursos, más o menos largo, y luego, claro, empecé a buscar en presencial qué podía hacer. Y ahí fue cuando descubrí el de programación neurolingüística, pero que para mí no era a nivel de autoconocimiento, sino que era como aprender herramientas que yo pudiera aplicar en mi día a día, para mí y para los demás. Es decir, para que juntos podamos convivir mejor. Entonces, así llegué a ese curso, en el cual sí creo totalmente en los cursos donde experimentas para luego poder también hablar de ello, porque como es al final el mejor, ¿cómo se dice eso? El que mejor puede hablar de una técnica o de algo es el que lo ha vivido. Entonces, claro. Pues mira, yo todavía lo he hablado esta semana de eso, de que creo que en estos momentos hay mucho conocimiento sin contenido. Es decir, hay muchos datos sin la vivencia o sin la sabiduría. Y creo que así es donde se mete la pata muchas veces. Porque no tienes en cuenta lo que dices tú que tienes en cuenta, que es que el bienestar de los trabajadores o del sistema, el problema que tiene cada uno, si los métodos que estamos empleando son cómodos o no son cómodos para la gente, es como que la productividad prima por encima del bienestar. Y más que la productividad, te diría incluso las herramientas. Es como muchas veces que al final, cuando decimos las organizaciones, eso siempre lo digo, es que somos personas. Luego hay un inconsciente colectivo, pero al final son personas que toman decisiones y según el puesto donde están pueden tener más o menos afecto. Ese inconsciente colectivo se cambia desde la individualidad. Exacto. Al cabo. El tema es, una persona decide meter una tecnología nueva, porque es la hostia. Pero no sabemos usarla. Entonces, claro, es como un conocimiento o una herramienta que en teoría viene para facilitarte la vida, de repente te la complica. Y eso es lo que está pasando hoy. Y como se desarrollan cada vez más herramientas, más tecnología, vamos a meter ahora tecnología Scrum, vamos a meter metodologías ágiles, vamos a meter Teams, vamos a meter lo que sea, pero cada vez al final estamos metiendo herramientas que necesitan una curva de aprendizaje que no tenemos. Claro. Entonces la meten y luego a ver qué pasa. Algunos aprenden, otros no, y de repente empiezas a tener brecha digital incluso en interno dentro de una organización. Claro. Entonces, bueno, me desvié completamente. No, entonces estabas aquí y íbamos a llegar a ese proyecto tuyo totalmente opuesto a lo que... Vale, entonces eso... A lo que llevabas encauzado o encaminado tu vida. Vale, entonces en 2015, que para los hitos esos, que era dificultades de gestión de proyecto, inicio del aumento muy rápido de la tecnología, que a día de hoy estamos viviendo de pleno, el inicio de la intergeneración, es decir, sí. Hace pues 10 años. ¿Cómo casi, lo diría Fandiño? Intergeneracionalidad. Es la palabra de Fandiño, de uno de los invitados. Perfecto. Pues eso para mí son los factores, aparte de las crisis, que hacen que las organizaciones tienen menos presupuesto, menos tiempo y menos recursos para los proyectos. Pero los dos factores, tecnología y luego intergeneracionalidad, están afectando mucho el cómo funcionan las empresas y el no entendimiento que hay a día de hoy y las brechas de comunicación que se están creando. Entonces, esto yo sí que soy consciente que en 2015, cuando empecé todas esas lecturas, formaciones, etcétera, es lo que estaba ya viendo. Y yo decía, esto no funciona. Yo no quiero trabajar así. Estoy viendo tantos conflictos nacer, tantas tensiones y tantas conversaciones no resueltas. Es como, vale, sí, dejamos esto sin hablar, y este otro. Y claro, esto en algún momento explota. Por un crecimiento para el que no hay base. ¿Eh? Y eso se produce por un crecimiento para el que no hay base. ¿Base de qué? O sea, tú no creas una educación, a lo mejor lo que hay es que enseñar a esa gente a dar el salto y no dar el salto ya de primeras.
Sí, a ver, al final somos un conjunto de muchas cosas y hay cosas que a veces nos sientan bien o no nos sientan bien. Si no soy capaz de expresarlo, me lo llevo. Al final hay varias opciones ahí. Si me trago todo, enfermo o exploto. Y hay muchas formas de llenar el vaso. Puede ser de repente o puede ser gota a gota. Pero todo esto hay que manejarlo. Y una organización donde las personas saben manejar eso a nivel individual y colectivo, pues tiene mucho más potencial que una que no sabe gestionarlo. Será más flexible, será más eficaz, se cuidará más y todo esto se ve reflejado. Entonces, bueno, ahí está un poco... ¿Se está haciendo a nivel organizacional? ¿Se está pegando el salto o simplemente es la mascarita? Bueno... Ya lo he contestado, la siguiente pregunta. No, conecto con el evento de esta mañana. Esta mañana me pareció muy interesante pues estar en una jornada enfocado justamente a la responsabilidad social empresarial. Está claro que necesitamos leyes para impulsar los movimientos. Hay muy pocas personas y organizaciones que toman conciencia de eso, normalmente porque han pasado por una mala racha personal y de salud. Normalmente la toma de conciencia es una desgracia, pero es, bueno, pues yo tropecé, de repente, pues cómo puedo hacer las cosas diferentes y entonces, según donde estás en la organización, consigues hacerlo. Es una minoría, muy, muy, muy pequeña. Luego tenemos pues esas leyes que van apareciendo y se van juntando con los ODS, se va juntando con muchos temas. Claro, ahí a mí me mueve la coherencia, me mueve la transparencia y creo que ahí tenemos mucho que hacer. El cómo realmente apropiarse estos propósitos, estos conceptos y bajarlo a tierra con unas acciones muy concretas que diga, ah, vale, sí, eso lo estamos haciendo por eso y por eso. Y bueno, ahí está todavía que yo creo que hay muchas conversaciones por tener también en interno y empezar por el interno de las organizaciones, en hablar de cómo nos cuidamos dentro antes de tal vez hacer donaciones o acciones hacia el exterior. Sí, que sería al final a nivel organizacional, sería igual que a nivel individual. En vez de proyectar que tienes una vida en redes sociales súper divertida, a lo mejor es fabricarte una vida divertida primero. Estaría, sí, mucho ¿No? mejor. Sería algo así. Sí. Bien, y seguimos. Llegamos a Vale, ver si llegamos ¿verdad? de una vez. Llegamos de una vez. Vale, pues eso, con todo este recorrido al final me pasaron varias cosas, que fue que muchas formaciones que estaba haciendo las hacía en interior. Y yo echaba de menos, de hecho, después de haber estado en muchas obras viajando, etcétera, y una temporada en París en el año 2010, volví con esta necesidad de estar en la naturaleza. Entonces ahí fue cuando, bueno, de estas casualidades, no casualidades, se me cruzó un artículo sobre el Shirin-yoku o baños de bosque y investigando pues encontré una formación y me apunté, la hice y me ¿Sabes que lo formé vamos a tener que explicar? como guía de baños de bosque. Bien, ¿sabes qué? Pues primero Entonces, vamos a explicarlo. esto como la evolución de todo lo que llevaba haciendo a nivel pues más pues coaching, gestión de personal, programación neurolingüística, temas de neurociencias, etcétera, y la naturaleza, que esto abre la puerta a todas las soluciones que están en conexión con la naturaleza. Baños de bosque. ¿Qué es un baño? Primero, la primera pregunta antes de nada es, ¿no cuesta mucho convencer a directivos de organizaciones o a gente que está gestionando organizaciones que va a hacer bien un baño de bosque para sus ejecutivos, por ejemplo? Sí. Bueno, a directivos y yo creo que a cualquier persona. Porque, claro, es todavía, bueno, es un nombre que es una metodología para mí, el baño de bosque. Es decir, luego, bueno, claro, hay guías. Luego lo y hace cualquiera. guías. También, claro, luego lo hace cualquiera. ¿Lo? Luego lo hace cualquiera, ¿no?
O sea, lo hace cualquiera, porque sí, yo sé lo que tú, o tengo, bueno, nos perdimos la pista ahí, pero sí que hay unas formaciones que yo, coincidíamos en ese momento, y formaciones importantes de baños de bosque tuyas. Y de repente cualquiera puede hacer baños de bosque o ofrece baños de bosque. A ver, hay personas que al final hacen baños de bosque. El baño de bosque en sí viene de Japón. ¿Qué es un baño de bosque? Vale. ¿De dónde viene el término? Vamos a empezar por ahí. Claro, el baño de bosque es la traducción de Shirin-yoku, que es un término que salió en Japón en el 82 por el Ministerio de Forestal, Pesca, Agricultura, porque intuitivamente ellos tienen en su cultura una conexión con la naturaleza muy potente y veían dos cosas. Se vaciaba las zonas rurales y en las ciudades tenían un problema de karoshi, que es muerte por exceso de trabajo, es decir, depresión, burnout y suicidios, que hacía que tenían un problema de salud y entonces económico, porque pierdes personas que trabajan por temas de salud. Entonces hicieron como una campaña de publicidad en la cual llamaron Shirin-yoku, baño de bosque, el hecho de irse a los exteriores de las zonas rurales de la naturaleza. Había caminos que habían hecho de 1 o 2 kilómetros donde la gente puede andar despacio, conectando a través de sus sentidos en la naturaleza. Eso fue como nació ahí el baño de bosque. Por la cultura la gente lo fue haciendo y años después, viendo que esto parece ser que los números empezaban a hablar, entonces los médicos empezaron a ir a estudiarlo. ¿Qué está pasando ahí? Y se ponían al principio y al final de los caminos y medían tensión arterial, el azúcar en la sangre, el cortisol en la saliva, que es la hormona del estrés, etcétera, etcétera. Y veían efectivamente que después de 1 o 2 horas caminando lentamente en la naturaleza, conectando a través de los sentidos, la gente salía mejor que entraba. Entonces, los europeos, australianos, americanos, fueron allá a ver qué pasaba. Y se trajeron, información y crearon unas metodologías, porque somos occidentales y necesitamos más la norma. Ser acompañados. Al final, la cultura... Sí, porque para hacerlo de la otra forma hay que ser japonés. A ver, yo creo que eso siempre lo pregunto cuando hago baños de bosque, ¿qué os parece si os digo, ahora tenéis 2 horas, podéis andar despacio, ralentizar en silencio y conectar a través de los sentidos? Yo estoy por aquí, os espero. Y se pondrían más nerviosos. No, yo creo que pensarían que le acabas de soplar la pasta. Bueno, eso también. Eso también. Pero es verdad que es como que de repente es como, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hago ahora? Claro, ahí está todo el tema de... O igual tenemos un problema de que no nos sabemos mover en libertad. Me refiero, si no das unas normas para una... esto es curioso porque cuando le preguntas a una persona, cuéntame una anécdota de tu niñez, normalmente sabes lo que te contestan. ¿Pero una anécdota de qué? Con mi padre, en el colegio, con mi madre, en no sé dónde, en tal. Y dices, una anécdota. Ya, preguntas abiertas. Y cuesta mucho cuando la pregunta es tan abierta. A lo mejor esto ya habla de cómo es la sociedad, ¿no? Sí, pero hay algo más, que es que nos cuesta conectar con los sentidos solo observarlos. Para dejar que las ideas y todo nuestro cacao mental esté ahí y siga estando, pero sin que le prestemos atención. Porque esto ¿qué hace? Al final... Eso es una meditación. Sí, a ver, pero al la final... naturaleza y que se aprovecha de alguna manera la vibración de la naturaleza o del espacio o lo que tú conectas en ese momento para entrar mucho más fácil en lo que sería la parte meditativa. Al final es estar, es ser y estar en la naturaleza, conscientemente. Observar y aceptar. Es todo eso. Entonces, claro, el baño de bosque en sí, la metodología que tiene es que permite un acompañamiento con invitaciones cortitas que permiten esta libertad, esta pregunta abierta de que cada persona pueda tener su experiencia y luego unos momentos en los que compartimos en círculo y ahí para mí la importancia del baño de bosque grupal, que
actúa mucho a nivel de reparación social. Ahora, a nivel de salud física y mental, estar en la naturaleza es bueno para la salud. Es decir, y hoy, después de la pandemia, salieron muchísimos estudios y cada vez hay más sobre estar en la naturaleza. Pero conseguir conectar con la naturaleza permite a nivel de salud mental una reparación de la tensión sin esfuerzo. Y esto es como el plus de realmente conseguir el baño de bosque, que no es con esfuerzo, que se diferencia de esta manera de otras actividades que son muy complementarias, que yo utilizo, herramientas de respiración, ejercicios pues, de conexión, que bueno, como puede ser la tendencia pues, de otra metodología que es el mindfulness. Todo esto se puede hacer también en la naturaleza, pero con ciertas invitaciones del baño de bosque realmente estamos en esa reparación de la atención sin esfuerzo, donde de repente pues pasa el tiempo volando, estoy en el momento presente y mi mente descansa. Entonces hay una reparación de la salud física, mental y social a través de estas actividades en la naturaleza. ¿Se llevan alguna toma de conciencia los baños de bosque o simplemente es reparador? ¿Qué te enseñaron a ti de ti misma los baños de bosque? ¿Qué me enseñaron a mí de mí misma los baños de bosque? Que me gusta estar conmigo misma. Creo que es algo que ya sabía y que disfruto. Y entonces hacer mis baños de bosque o los sit spots, que son como ir a sentarse en un sitio concreto sin moverse durante unos 20 minutos, a veces con una pregunta, a veces sin nada. Yo creo que equilibrio es la palabra. Me enseñan a estar en equilibrio o a reequilibrarme, a estar atenta a lo que hay fuera y dentro de mí. Creo que eso es esta parte de la vida y que, bueno, la naturaleza lo que te enseña es que la única verdad es que el cambio es continuo, es decir, es de todas las cosas que pueda haber, el cambio es continuo. En este momento, pues incluso nuestro cuerpo está haciendo su trabajo sin que tengamos que pedirlo. La naturaleza, los ciclos están... Claro, de alguna forma, cuando sabes que el cambio es continuo, aprecias mucho más la vida. Es aceptar que nada es igual que en el segundo anterior, ni va a ser igual que dentro de un segundo. Una palabra lo puede cambiar todo, y ahí es donde la programación neurolingüística para mí es súper importante conectarlo con eso. Yo utilizo mucho una frase que digo que todo es pasado. En realidad en la vida todo es pasado. Todo es pasado cuando acabas de decir esa frase. Ya está. Entonces la vida tiene... si el miedo al cambio tiene que ver con la angustia, yo creo que en la evolución o en el camino de vida, uno de los grandes enemigos o de los grandes animales a domar internos es la angustia. Todo el rato, porque todo cambio va con un pelín de angustia siempre, aunque sea para mejor. Bueno, pero la angustia se trabaja con otras cosas. Por ejemplo, ahí sí que aprendí mucho cuando hice lo del curso de meditación Vipassana. Y que para mí es otra base que ahora, de hecho, integré mucho en todo lo que hago. Donde aprendes ahí realmente a estar atento a los deseos y las aversiones que crea tu mente. Y es aceptar que lo que es decir. Entonces, a partir de este momento, es como me ahorro comentarios, me ahorro pensamientos de si esto es bueno o malo, o y ya. ¿Y tu entorno? Bueno. Cuando de repente dices, ay, tuve una idea cojonuda, ¿eh? Creo que voy a dejar la ingeniería o la parte de ingeniería y voy a dedicarme a hacer baños de bosque. Sí, bueno, claro, es como, ¿y eso qué es? ¿Y cuando se lo explicas?
Entonces, claro... Es peor la cara, una vez que se lo explicas es peor la cara. Pues mira, cuando lo explicas de repente es, yo lo necesito, yo lo quiero, pero no tengo tiempo. Vale. Luego Entonces no lo quieres tanto. Bueno, sí, pero al final pasas por delante las Pero pseudo obligaciones. Sí, pero eso es como cuando un colega te dice lo de, ay, te iba a mandar un WhatsApp, pero no tuve tiempo. No, Bueno, no es... señor. No, me refiero, por ejemplo, a gente que, pues eso, trabajadores o profesionales que están, pues eso, lo comentas con muchos directores de recursos humanos, y dicen, esto es genial, pero yo, claro, ¿cuándo hago eso? Si estoy hasta arriba de trabajo. Porque todos estamos en el mismo bucle de que se nos come el día a día. Entonces, a veces es como hay que parar. Algo nos dijeron mal, ¿no? Algo nos enseñaron mal. Sí. Porque la vida tendría que ser otra cosa. A ver, claro, ahí entramos yo creo que en el tema de que es que todo es muy complejo, porque la educación nace de los programas que hay educativos, nace de las creencias que hay en este momento. Y entonces, claro, a nosotros nos enseñaron a ser productivos. Pero si nos ponemos a ver biológicamente, el ser humano no creo que esté codificado para repetir un trabajo durante 8 horas al día. Si nos ponemos casi era mejor cuando eran pequeños recolectores, pequeños cazadores y nómadas. Vamos a ver, tenían una dieta mucho mejor. Se la pelaba la mitad del día. Estaban de puta madre, lo único que tenían que era que recoger unos frutos, procrear y vivir la vida. Y de repente alguien nos vendió que lo voy a trabajar 8 horas para guardar dinero en una cuenta. Ya. Es como medio raro, ¿no? Ahí está la típica frase de vivir para trabajar o trabajar para vivir, que siempre yo le doy vuelta pero mira, tampoco le encuentro el sentido. Pero ¿sabes qué pasa? Lo dijiste al principio de puta madre, creo yo, porque en realidad son las dos partes, ¿no? Sí. Pero es que el sistema parece ser que el trabajo es lo más importante. Es importante. Yo hace poquito... Pero porque a mí me gusta trabajar. Eso, mira, eso es mi superpoder. Pero es porque a ti te gusta tu trabajo. No. Me gusta... No te gusta tu trabajo, no lo digas. Sí. Me gusta... Cuando digo me gusta trabajar, digo, me gusta... Claro, porque trabajar es hacer cosas. ¿Remuneradas o no remuneradas? Perfecto. Pero la mayoría de la gente no lo ve así. Ahora, vale, busco trabajo remunerado, sí. Es verdad que en eso también... Por eso vuelvo también a agradecer y tener la suerte de haber nacido donde nací, poder hacer estudios, etcétera. Y eso es cierto, que todo condiciona. Aún así, yo quiero estar donde estoy a gusto. Y esto va por delante de el tener trabajo o tener que quedarme en un trabajo. Es decir, me buscaré la forma de cambiar. Me buscaré la forma de hacerlo de otra manera, como si tengo que cambiar de país. Es decir, claro, ahí hay límites que no tengo, pero... A veces es un ancla difícil. Yo te lo tengo visto en alguna ocasión, que es ancla muy difícil. Por ejemplo, estar en un trabajo que igual ya te cansó, vamos a decirlo así, sí. O que nunca te gustó y no lo sabías, pero en el que cobras 3.000 pavos. Sí. Entonces dices, sí, no me gusta, pero es que son 3.000 pavos. Es muy difícil, ¿no? Si lo aceptas y tu cuerpo está bien, está bien. Pero es que el problema es que el sistema siempre va a intentar que no cambies. Pero si estás bien, ¿para qué quieres cambiar? No, pero si lo aceptas, pero es que a lo mejor, vale, si estás bien, si ya te cuestionas repetidas veces, si estoy bien, es que no estás bien. Pues entonces pregúntate qué quiero cambiar. Vale, pero después es muy difícil romper ciertas creencias sociales o ciertos valores, no sé si valores sociales a lo mejor que están inculcados a tu alrededor, sí. De decir, hostia, ¿cómo voy a dejar un trabajo en el que cobro 3.000 pavos? Correcto. Es muy difícil pegar ese salto y decir, voy a ser feliz. Pero igual, es que claro, no lo vas a saber. Es que lo de la felicidad, por ejemplo... Vale, pero ¿dónde están esos saltos de fe del coaching y esas historias de... La felicidad está más allá de la zona de incertidumbre, fuera de la zona de confort. ¿Dónde está esa motivación al cambio? ¿Dónde están esas historias en esos casos? Ya. A ver, para mí el tema es cómo estás.
llega un momento, tu cuerpo te lo dice, de, no, mira, esto ya no lo quiero. Puedes ser consciente o no de ello. Es decir, si tú por la mañana estás arrastrando los pies para ir al trabajo, ahí hay un problema. Si no lo resuelves tú y lo decides tú, algo pasará. Y tú que estás en organizaciones, que hará que no vas. Yo me lo hablé, de hecho, con algún responsable de recursos humanos cuando me iba de alguna organización. La pregunta fue algo así como, la voy a decir como la dije en aquel momento. Pregunté algo así como, ¿tú sabes que hay más de 7.000 personas que todos los días entran por esos tornos y no son felices? Uh-huh. Y me dijeron, claro que lo sé. Y yo le dije, ¿y no os preocupa? Y dice, pues que hagan lo mismo que tú y que se vayan, me dijeron. Mañana hay otros 7.000. Esto en esas organizaciones. Si partimos de la base que al final al que hay que educar, a lo mejor no es a la porque parece que la culpa es siempre de la masa. A lo mejor al que hay que humanizar es al directivo, ¿no? A ver, es un conjunto para mí. Que el directivo tiene más poder de decisión, por lo tanto, más poder de poder cambiar la cultura organizacional. Y eso pasa por acciones, de cómo se entra por la oficina por la mañana, cómo se hace una reunión, es decir, los conceptos de bienestar organizacional pasa por acciones. ¿Qué se hace en esta empresa que parece que hay bienestar organizacional y qué se hace o no se hace en esta empresa donde no lo hay? Pasa por la calidad de las relaciones, pasa por, claro, cómo nos hablamos, qué palabras utilizamos. Yo reconozco que en eso tengo, bueno, me parece que es importante el respeto, etcétera. Entonces, todas esas bromas de, ¡ay, cabrón, qué tal! Claro, una vez bien, pero es que al final todo esto cuaja. Sí. Y al final se va a transformar en un cabrón, porque es lo que hay. El vocabulario que estás usando, de alguna manera, creará la realidad que se verá. Entonces, efectivamente, es parte de todos y cuando se cambia algo en el sistema, no es fácil. Porque empecemos por donde empecemos, lo que está claro es que intentar hacer formaciones de gestión de la comunicación, de gestión de equipo, cuando la dirección no quiere cambiar, son gotas de agua en el océano. Es como, esto no va a durar, no va a servir. Incluso a veces yo creo que es peor más, no sé si es peor la palabra. Pierde coherencia. Más difícil que la dirección son los mandos medios, que están acostumbrados a un sistema. Yo te puedo decir, y esto pasó hace muchos años, joder, que a mí una vez me dijeron, y es más, mira, se casaba Carlos, y yo estaba en mi trabajo y me dijeron de trabajar el sábado que se casaba. Y 2 días antes dije algo así, me dijeron, tienes que venir el sábado, y dije, no, hostia, no sé, no vengo porque se casa un amigo. ¿Y sabes cuál fue la contestación? Cuando ya se hacían briefings, ya había tablas de productividad, ya había rollos de demérito, ya había no sé qué, la contestación fue algo así como, pues tú sabrás que te conviene ir a la boda de tu mejor amigo o venir a trabajar el sábado, porque la nota que te vas a llevar en el expediente va a ser criminal. Yeah. Entonces, me parece muy guay que me hagáis un briefing todos los días diciéndome que estamos muy guay en deméritos, que estamos muy guay en accidentes, que la gente no se está cortando los dedos y que por encima, cada vez que te cortas un dedo, vas a junto a tu responsable y dices que tengo un dedo cortado. Y dice, pues a enfermería no, que nos jodes la estadística. Exacto. Entonces, esto me metió un yugo peor todavía, si me pongo desde el nivel del trabajador, sí. porque no estáis educados para tener estas técnicas. A ver, ahí hay un tema de ética y de coherencia. Y creo que es la base un poco, a ver, la evolución está en camino, creo que se reclama, empieza a haber, pues eso, leyes, obligaciones para las organizaciones, aún así queda mucho camino. Y queda mucho camino por muchos lugares, porque como dices ahora, es decir, era una persona la que te dijo eso, era un mando intermedio. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Sí, pero tampoco era una persona que fuese la rareza dentro de la organización. Esto era lo habitual en aquel momento. Y estamos hablando de hace unos años, hace nada. Es la cultura que hay en esta organización y en unas cuantas. Entonces, está bien visto por la dirección.
¿Para qué lo haces? Porque así te puedes también lucir después o no. Eso te beneficia. Al final todo lo que hacemos nos beneficia, seamos conscientes o no del beneficio que nos trae. Entonces, haciendo pues eso, cambios a nivel intermedio o de equipos, el beneficio puede ser individual, pero colectivo es difícil hasta que cambie realmente algo desde la forma de dirigir, desde el comité, desde los directores, porque efectivamente si tú intentas cambiar una forma de relacionar, de hablarnos, de decir, vale, bueno, a ver cómo podemos organizar eso, a ver si entre todo el equipo lo hablamos para ver si alguien puede cubrir o no quiere cubrirte y que tú otro día lo cubras, es decir, hay 1000 maneras de resolver eso. O partiendo de la base que yo no estoy obligado a hacer horas extras. Esa debería ser la primera premisa. Sí. Esa debería ser la primera premisa principal para mí. Bueno, Yo firmo un contrato donde no estoy obligado, donde las horas extras las elijo si hacer o no. A lo mejor por circunstancias de la empresa puedo decidir, pues mira, apoyo a mi empresa porque me están cuidando. Claro. Pero ya cuando me lo dicen desde la tiranía... Es que ahí está el tema. Es decir, yo soy muy flexible. Es decir, y siempre lo fui trabajando, de esto de trabajar en vacaciones, trabajar de noche, trabajar fines de semana, y no es algo que me cuesta, siempre y cuando creo que el trato es bidireccional y yo consigo hacer otras cosas a cambio, tener flexibilidad en ciertos momentos, yo facilito eso para la empresa y a cambio pues yo tengo como ese intercambio con todas las organizaciones donde estuve. Y el tema es pues un poco ese equilibrio. Cuidado, no nos enseñaban, es decir, el liderazgo que se lleva haciendo desde hace pues, más de 50 años es un liderazgo jerárquico y autoritario. Esto ya no funciona. ¿Por qué? Porque justamente están llegando las tecnologías sociales, están llegando las nuevas tecnologías que lo que hacen es cambiar la forma de comunicarse en las Vamos, que se dieron empresas. cuenta que la masa también sufre. De alguna manera. A ver, es que sufrimiento hay en todas partes. Sí, por supuesto, pero es como que el sufrimiento de abajo era el menor. Yo te lo digo viviendo... Yo creo que es mayor, ¿eh? Sí, yo sé que es el mayor. Ahora, realmente hay sufrimiento en toda la organización. Mucha impotencia, mucha frustración, mucha necesidad de poder adaptarse al cambio y mucha necesidad de aprender a comunicarse de otra manera. Aunque tenga esa Entonces, dificultad, las organizaciones cada vez van más a favor en querer curarse. ¿curarse de qué? Bueno, porque son organizaciones enfermas, al fin y al cabo, ¿no? Sí, pero no quieren curarse, quieren ser más productivas. O sea, en realidad cuando pillan métodos como métodos guays, vamos a decir, o métodos modernos, o métodos tal, lo hacen simplemente por productividad. La mayoría. A ver, ahí depende de X personas y del pensamiento que tengan. Ahora, la mayoría, vamos a decir, lo que entienden y a lo que tienden es, claro, nosotros lo que queremos es tener buenos resultados económicos. Es decir, entonces, dime cómo mejorar mi empresa a nivel económico, es decir, tener mayor eficiencia. Hablamos luego de temas ya más concretos, como reducir la rotación de personal, que ya son cosas como que puedes ver, que son tangibles. Claro, la rotación de personal pues cuesta mucho dinero, porque que una persona con conocimiento se vaya y meter otra y volver a formarla y todos estos periodos de transición pues cuestan tiempo y es dinero. Entonces, estamos hablando a día de hoy de retención de personal, pero ¿para qué quieres retener el personal? Claro, lo quieres para ser sostenible, pero rentable. Sí, más que sostenible es competitivo, creo yo, ¿no? Sí, competitivo. ¿A cuántos países te llevaron los baños de bosque? Bueno, Porque la ingeniería ya sabemos que a 3 o a 4, pero los baños de bosque... Bueno, los baños de bosque me llevaron a Francia, me llevaron a Italia, a España, me llevaron a Chile y bueno, y a
a Alemania, cerquita, y bueno, y en Andalucía, en alemán. Entonces, bueno, también viajando por ahí, siguiendo, conectando con muchas personas que están ¿Cómo en cambia un toda baño de Europa. bosque de aquí a Chile, por ejemplo? Bueno, al final te adaptas al entorno. Claro, se pueden hacer baños de bosque en la playa. No, pero no hablo, no hablo a nivel organización o organización Sí. del baño, sino a nivel lo que yo siento en un baño. Si tú te haces un baño de bosque en Galicia, vas a sentir lo mismo que en un baño de bosque en Chile. Puedes, sí, O sea, al final el rollo está dentro de la persona. sí. En el momento que estás, en lo que estás viviendo, lo que estás ¿Y tú sintiendo. qué estás implementando ahí? O la evolución de las organizaciones o del sistémico a través de baños, ¿cómo te gustaría que fuesen? A ver, ¿A para dónde te mí, gustaría que llegasen las organizaciones? bueno, realmente eso, el baño de bosque para mí es como una décima parte del negocio que ahora estoy implementando, que es como, está presente en todo, es decir, más que el baño de bosque, que es como la metodología, es la conexión con la naturaleza. Entonces, necesitamos reconectar. Para crecer juntos necesitamos reconectar con nuestras necesidades individuales, escucharlas y poder expresarlas. Necesitamos conectar con las necesidades del grupo, del equipo con el que estamos conviviendo. Necesitamos conectar con las necesidades del proyecto que estamos llevando a cabo, con la organización que acoge todo eso y con el territorio, y esto engloba la ciudad, engloba toda la gente que vive alrededor, engloba el medio ambiente y el cuidado en general. Entonces, claro, con todas esas conexiones, la naturaleza está presente en todo, porque sin conectar con lo que está vivo, con lo que se mueve en cada momento, ¿cómo podemos estar conectando con, es que claro, conectando con cualquier cosa que tenemos, cualquier objeto, viene de algún sitio, alguien lo ha hecho, alguien ha cogido recursos que existen, que el planeta puso a disposición, lo ha transformado, y con esto hoy pues tenemos este objeto, y si este objeto lo trato bien o no lo trato bien, pues depende de qué hacemos con esto y qué otros recursos voy a necesitar para tener otro. Entonces, reconectando con todo esto, crecemos. Es decir, hoy estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de que, claro, reciclar ya, pero los recursos son finitos. Y dentro de los recursos finitos también está nuestra propia energía. ¿Para qué quiero usar mi tiempo y mi energía? Para cosas que aportan, o es mi forma de pensar, para cosas que aportan a las personas, a la sociedad, al entorno, al planeta. Entonces, reconectando con todo esto en cada organización, realmente haremos cosas que sirven. Es decir, la sociedad, las ciudades, las organizaciones deberían estar al servicio de las personas para que podamos vivir todos más o menos bien y no, claro, ser esclavizado por el trabajo y perder el sentido común y el foco de para qué estamos aquí, que es para vivir. ¿Y qué es vivir? Bueno, vivir para mí es estar, es aceptar, bueno, lo que no puedes cambiar, no lo puedes cambiar. Entonces ahí está el tema de deseo-aversión, es decir, estar en equilibrio con lo que hay, siempre con 1000 posibilidades de qué hacer con mi energía. Entonces, claro, ¿qué hago con eso? Puedo hacer algo que suma o que resta. Y yo decido. Puedo decir algo que puede que te suba el ánimo, o puedo decir algo que igual, pues no. O sea, que fichaste por la parte optimista. A ver, creo que sí, que eso me viene de fábrica, más o menos. A ver, no todos los días todo sale bien, pero me gusta ver el vaso medio lleno, eso sí. Y luego, cuando no lo veo medio lleno... ¿Y alguna vez en la vida lo viste medio vacío?
Sí, claro. A ver, hay los momentos en los que lloras, en los que te frustras, es decir, está claro Bueno, que pero estás haciendo cosas pero que... tú puedes llorar un poquito para descargar, pero seguir con tu optimismo. O sea, yo creo que Sí, dentro de lo que es el amor caben muchas emociones de las que llamamos negativas. O sea, tú puedes vivir en el amor y un día enfadarte y no pasa absolutamente nada. Me sí. refiero. De hecho, yo no veo el amor como emoción, lo veo como un estado, casi. O el miedo tampoco lo veo como emoción, es un estado para mí. Y ahí es donde caben ciertas emociones, incluso en miedo a veces caben las alegrías, creo yo. Entonces, de alguna manera Vale. es como elegir vivir en el amor, ¿no? A ver, creo que sí. A ver, yo elijo vivir en el amor y en el compartir y en el dar. Creo que justamente cuando llega el miedo a no querer compartir algo, a que te quiten algo, hoy en día soy muy atenta a estas señales porque no es donde quiero estar. Creo en compartir todo el material que tengo. Quiero, pues eso, ahora repensando el proyecto, quiero compartir muchas herramientas online, creo en el open source, creo en todo lo que son espacios colaborativos, lo estoy viviendo y es lo que quiero. Da miedo, claro, porque no es el sistema en el que estamos educados ni el que se conoce. Es muy factible, sí, Pero estar también en de este orgullo. estado de Pero eros. también de orgullo, aparte de miedo. De orgullo. O da fuerza de alguna manera estar viviendo ese miedo. Yo creo que el miedo hay que acogerlo y hay que escucharlo. Está diciendo algo. Sí, es sabiduría sin pulir todavía. ¿Y qué haces con eso? Es que al final ahí está el amor, el eros que sale de dentro. Es, vale, observo miedo. ¿Qué hago con eso? ¿Dejo una cierta acción u otra acción? Es decir, ¿cómo reacciono a eso? Es que al final es como me siento y a qué me lleva. Esas son las dos preguntas que al final estamos sin querer haciéndonos continuamente. Y entonces sí, estar en el eros, en el dar, construye mucho más que algo más fuerte. Eso es lo que yo creo. Ahora, claro, no es nuestra realidad. Realmente se está viendo que dividir es fácil, promover los miedos es fácil. Y siempre esto es porque es a costa del beneficio de algunos. Y aunque no te muevas en deseo, ¿a dónde te gustaría que llegase Habla del Bosque? O tu proyecto, ¿a dónde te gustaría que llegase? ¿Qué te gustaría que consiguiese hacer? Vale, pues a ver, el propósito es conseguir espacios de trabajo, es decir, organizaciones que crecen a nivel individual y colectivo. Realmente, sencillamente es, bueno, pues que cada persona por la mañana quiera ir al trabajo. Es decir, vale, no todo el mundo tiene el superpoder que tengo yo de me gusta trabajar. Vale, trabajas para vivir, para ganarte la vida y está muy bien, muy legítimo y entonces pues me gustaría que por la mañana tengas ganas de ir cada día del año y que sea sostenible, que tú sepas que este trabajo que estás haciendo, pues que tú te ves en 10 años haciéndolo. Igual diferente, porque bueno, algo por tema de no aburrirte, pero que tengas ganas de ir, de ver tus compañeros, de que el ambiente sea bueno, que aprendes algo, que lo que haces tiene sentido. O sea, al final son como los pilares de lo que nos mantiene la motivación. Ahí está, pues esos tres valores que hacen que tú te levantas por la mañana y dices, qué guay, me voy a trabajar. ¿Y tú te levantas por la mañana con esa sonrisa ahora? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque cada día, ahí está la vida de cada día construir algo, crear algo. Estoy y lo que pasa por mí es como, claro, ahí pasa por todo el cuerpo, por dentro. ¿Qué puedo hacer para ayudar, para aportar algo, para sembrar estas nuevas formas de trabajar? En lo que enriquece, en lo que la gente puede compartir.
en lo que la gente se puede escuchar. Entonces, pues sí, en eso sí que me gusta. Y lo disfruto. Y ahí es lo que te decía yo, de todos los trabajos que tuve, cuando ya no me levanto con esta sonrisa, es que ya estoy mandando currículum. Y duró muy poco, es decir, es como ya, ahí ya... Porque hay unas cosas que ya me doy cuenta que es que ya no las podré cambiar. No puedo mejorar la situación y entonces, pues mi energía prefiero intentar llevarla a otro sitio donde pues tal vez sea de mejor acogida o sirva para alguien más. Hasta aquí el cuarto de los ratones. Síguenos en redes sociales, @cuartoratones y en nuestra página de YouTube, donde podrás ver todos los episodios de El cuarto de los ratones, con Pablo Sangiao.